Bueno, estamos de regreso y muchas gracias a usted por acompañarnos. López Obrador señaló que la denuncia presentada por el gobierno de los Estados Unidos en contra del gobernador de Texas por la implementación de la frontera flotante instalada en el río Bravo, pues había sido positiva y agradeció precisamente esto. El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Texas por la instalación de boyas a manera de frontera flotante en el río Bravo, cerca de la ciudad de Eagle Pass. El gobierno norteamericano consideró que Texas violó la ley al no contar con la autorización federal para la colocación de la frontera flotante. Además, indicó que dicha barrera impone amenazas a la navegación y seguridad pública, además de conllevar preocupaciones humanitarias. Y es que la presencia de la barrera flotante ha provocado protestas diplomáticas de México y pone en riesgo la política exterior de los Estados Unidos. Por su parte, Greg Abbott, gobernador de Texas, insistió en mantener las boyas antimigrantes y que el Estado usará su completa soberanía para tratar la crisis en la frontera. Texas lo verá en la corte, señor presidente, escribió Abbott en su cuenta de Twitter. Desde México, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a su homólogo norteamericano Joe Biden un agradecimiento por la denuncia presentada. Están violando nuestra soberanía y violando tratados y acuerdos internacionales, tanto acuerdos bilaterales, es decir, de respeto a nuestros territorios que se tienen suscritos con el gobierno de Estados Unidos, como lo que tiene que ver con el derecho internacional, más lo que implica de violación a los derechos humanos. Asimismo, el Ejecutivo adelantó que Relaciones Exteriores presentará un informe de las acciones que México ha tomado contra la decisión del gobierno de Texas. Le va a resultar contraproducente porque los tejanos, nuestros vecinos, hermanos, no van a aprobar esos desplantes ilegales, autoritarios, prepotentes e inhumanos. Entonces, no va a contar con apoyo de los ciudadanos de Texas y mucho menos con los mexicoestadounidenses. Fernando Galván, Heraldo Media Group. Y saludo a la doctora Ileana Rodríguez, investigadora en Derecho Internacional del Tecnológico de Monterrey. Doctora, ¿cómo estás? Qué gusto, buenas tardes. Gracias, Lupita, muy bien, gracias. Espero que tú y tu auditorio también estén bien. Gracias. Oye, cuéntanos, ¿cuál es tu punto de vista sobre esto que se ha señalado? Viola las leyes internacionales, viola muchos acuerdos, pero parece que al gobernador de Texas no le importa mucho, ¿no? Dice, bueno, nos vemos en la corte y además él que sabe tanto de leyes porque fue procurador. Sí, fue procurador, pero me parece que es ignorante del derecho internacional efectivamente. México cuenta con un tratado de 1970 que precisamente designa al Río Grande, Río Bravo, como frontera internacional y existe una Comisión Internacional de Límites y Aguas por parte de México y uno en Estados Unidos que toman decisiones en conjunto. Un Estado no puede hacer nada en contra de otro Estado si no han cedido a este tipo de conversaciones. Recordemos que el propio Trump, cuando empieza a construir su muro, es expuesto precisamente porque la Cámara de Representantes no estaba de acuerdo con que construyera una valla, pese a que ya existen más de 1,000 kilómetros de fronteras con vallas, que son prácticamente barreras artificiales que denotan una frontera, pero que también es una agresión al Estado mexicano, está de su lado. Pero aquí hay una franca vulneración a la soberanía de México desde el momento en que ponen estas boyas que incluso llegan al territorio mexicano. Entonces hay una franca violación a nuestra soberanía, a ese Tratado de Aguas de 1970 y a las disposiciones de estas comisiones. Greg Abbott prácticamente está en una campaña tratando de destacar ante aquellos que son sus seguidores que está haciendo una batalla férrea en contra del tráfico y de personas y, por supuesto, de la migración ilegal hacia los Estados Unidos por su propio estado. Recordemos que él ya ha generado grandes escándalos al subir a camiones a migrantes ilegales y mandarlos al estado de Illinois, en Chicago, por supuesto, y también a Nueva York. Entonces, es un gobernador de Abbott polémico, es un racista
y por supuesto le está hablando a un público ante el cual se quiere posicionar como una medida electoral. Pero en ello, más que aún siendo un conocedor de sus propias leyes, está haciendo con una alevosía para mantener esa fuerza política que le ha generado capital importante entre los republicanos más conservadores. Y mientras tenga apoyo, doctora, parece que va a seguir actuando de la misma forma, ¿no? Porque lo que está señalando es que el Estado tiene soberana autoridad, pues, para proteger sus fronteras, es lo que ha dicho. Sí, pero él prácticamente está pensando como cuando eran las colonias y Estados Unidos era un Estado confederado, como si efectivamente las soberanías superviven en el sentido de un pacto federal, pero se deben ya a un Bill of Rights y por supuesto a una Constitución federal donde este tema, el de fronteras, corresponde a temas federales y no locales. Pareciera que Greg Abbott se erige en un microestado que es Texas, en contra de la voluntad del pacto federal. Entonces, me parece que incluso en una querella jurídica, si se demuestra la vulneración a nuestra frontera, por supuesto que México tiene las de ganar. ¿Por qué México no ha llevado un embate físico para retirar estas boyas que están de su lado? Es evidente que no va a quitar una evidencia tangible que está allí y que se tendrá que dirimir, sino en una negociación política por las propias conversaciones de las autoridades federales con el gobernador Abbott. Entonces sí, ante una corte local donde México agote toda su capacidad en contra del Estado de Texas. Y si esto no funciona, incluso irse a una esfera internacional como la Corte Internacional de Justicia. Pero dudo que llegue hasta todo eso, porque sí creo que este es un tema de carácter esencialmente electoral por parte de Greg Abbott. Además, ya Joe Biden ya le dijo, ¿no?, que pues se serene, que quite estas boyas y bueno, aunque sus seguidores lo sigan apoyando, doctora, me parece a mí que esto ya no tendrá que durar mucho. Sí, yo pienso que la presión que, repito, sí, dices bien, desde la postura de Biden, el presidente, se haga en contra, pues me parece que es importante. Pero también recordemos que estos temas mediáticos son ocupados desde diferentes visiones. Recordemos que también acaba de haber una votación muy importante en el Congreso de los Estados Unidos, donde en el tema de defensa militar se quitaron los apoyos, por ejemplo, para que los miembros de la Grey militar puedan, por ejemplo, realizar abortos en otros estados distintos al suyo, o, por ejemplo, disminuir todos los apoyos en materias sanitarias a los miembros de estas corporaciones de la comunidad LGTBQ y más. Es decir, hay temas muy calientes en los Estados Unidos y lo que está ocurriendo con Texas es un gran distractor también de lo que está pasando en la política nacional de los Estados Unidos. Así es que vamos a ver cómo cada quien jala agua para su molino. Mientras que para Estados Unidos este tema parece poco importante y más bien lo dejan localmente a Texas, para nosotros es en este momento un tema prioritario. Entonces sí, creo que es un tema mediáticamente importante, que es un tema que se va a tener que resolver mediante un diálogo y el razonamiento del propio Greg Abbott, presionado por la presidencia, para quitar estas boyas que hoy día vulneran la soberanía del territorio mexicano. Doctora, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Un gusto estar contigo y tu auditorio. Hasta pronto. Hasta luego. Buenas tardes.